Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 37 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, además de contar con la presencia de ciudadanos, estudiantes, técnicos y profesionales de todo el territorio peruano. El núcleo de la temática para este año ha sido denominada Frontera, Territorio de Desarrollo e Integración, para lo cual el día de hoy contaremos con la presencia del doctor Luis Oliveros y la doctora Aurora Hernández. A continuación le doy la palabra al magíster Javier Locio. Gracias, muchas gracias, Betsabe. Bueno, buenas tardes con todos. Qué bueno verlos nuevamente en este ciclo de charlas de actualización que está enfocado sobre el tema de frontera, como bien decía Betsabe. Estamos en el componente de conceptos principales que giran alrededor de la temática de frontera, ¿no? En la semana pasada pudimos dialogar pues, sobre la diferencia que hay entre el límite y lo que se considera como frontera y cuál es la importancia que tiene la temática de la frontera en el contexto mundial actual. Entonces ha sido un importante espacio de diálogo, de reflexión sobre estos dos conceptos que nos van a permitir también enfrentar, digamos, los siguientes temas a lo largo del año con por lo menos una base en común de temas y conocimientos. Pero siguiendo con en ese mismo contexto de trabajar y conocer los conceptos básicos, el día de hoy en la sesión vamos a escuchar a Luis Oliveros sobre dos temas que son especialmente importantes, cómo se aborda la temática de frontera desde una perspectiva de desarrollo, ¿no? Pero también cómo se puede abordar y qué características tiene cuando lo abordamos desde el trabajo con los países vecinos en espacios bilaterales o inclusive en espacios multilaterales, cómo se aborda la temática de frontera, entre otros a través de la integración fronteriza, ¿no? Entonces, ahí hay unos primeros conceptos también muy importantes que nos va a permitir nuevamente entender las dinámicas que se llevan a cabo en las fronteras entre los países hermanos, entre los países vecinos. Pero además el día de hoy contamos también con la presencia muy importante de una geógrafa de Centroamérica y es Aurora Hernández, que nos va también a hablar sobre la evolución del concepto desde el límite hasta lo que se concibe como frontera, pero digamos desde una perspectiva, desde la perspectiva mundial, pero también enfocada en la realidad de Centroamérica, ¿no? Entonces vamos a tener elementos y posiciones muy, muy interesantes que giran en torno a la frontera y como digo, nos va a permitir contar con elementos para poder entender las siguientes sesiones que tienen que ver ya más con la dinámica de frontera. Entonces, repetirles o reiterarles el agradecimiento por su presencia, la importancia que estén con nosotros acompañándonos en este ciclo de diálogo y debate y desearles el mayor éxito en la jornada. Muchas gracias, Betsabe. Muchísimas gracias al magíster Javier Locio por dar las palabras de inicio. A continuación, nos acompaña el doctor Luis Oliveros. Es geógrafo, magíster en ordenamiento territorial y desarrollo regional y doctor en geografía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Toulouse de Francia. Sus áreas de especialización y de trabajo son ordenamiento territorial y desarrollo regional, medio ambiente, transporte internacional e integración física, geopolítica global y sudamericana, desarrollo e integración fronteriza. Actualmente es asesor especializado en desarrollo e integración fronteriza, con enfoque geoeconómico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ha dictado conferencias de temas de su especialidad en distintos países y eventos. Asimismo, es el blog Dinámicas Territoriales en el Perú Contemporáneo. Buenas tardes, doctor Luis Oliveros. Un gusto saludarlo. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Betsabe, por esta comunicación y esta posibilidad de llegar a las personas que se interesan en estos temas y que se han inscrito entonces en este espacio que llamamos Martes Geográficos, ¿no? De la Sociedad Geográfica de Lima. Eh, en la sesión anterior, bueno, voy a poner la presentación que hemos preparado para estos efectos. Eh, y que nos sirvió para la primera presentación y también para esta segunda, ¿no? Eh, Vamos a hacer una muy rápida recapitulación de lo tratado en la sesión del martes pasado, a efectos de que todos estén, digamos, informados sobre lo desarrollado, más allá de que entiendo que estas presentaciones quedan a disposición de los participantes, ¿no? Habíamos hablado de algunos conceptos básicos, el concepto de límite y el concepto de frontera, y que cómo cada uno de ellos hacen alusión al distinto fenómeno, ¿no? La linealidad se asocia al término límite y la zonalidad al término frontera. Entonces, el límite es una línea real o eventualmente ficticia, digamos una línea geodésica, ¿no? Y la zonalidad es evidentemente un recorte territorial, una porción de territorio para la cual se dan procesos específicos que nos permiten definirlo como frontera, ¿no? Además dijimos de que, bueno, esta gráfica nos muestra cómo la frontera se va construyendo independientemente de la división político-administrativa que nuestros estados han establecido, ¿no? Hay otros factores que hacen que la frontera se haga presente, se haga una vivencia, ¿no? A veces, cuando es el fenómeno fronterizo es muy intenso, esa es una vivencia cotidiana, ¿no? Digamos que entre este país P1 y el país P2 está el límite, la línea, que puede seguir el curso de un río, la línea de cumbres, una determinada cordillera, o eventualmente ser una línea, como digo, geodésica, ¿no? Y esto sería un paso de frontera habilitado para el tránsito. Entonces la frontera se va construyendo con mayor dinamismo en esa zona, por ejemplo, sombreada más oscuro, ¿no? Y además tampoco comprende a toda la jurisdicción político-administrativa inmediata al límite, ¿no? Por ejemplo, esto podemos asumirlo, si estuviéramos hablando del caso peruano, a un distrito, pero resulta que la frontera, por X razón, no abarca todo el distrito, sino se da en esta zona del distrito, pero no acá. Sin embargo, las estadísticas en nuestros países se construyen sobre la base de las entidades político-administrativas. Entonces, si buscamos algún dato en el Instituto Nacional de Estadística, ese dato va a estar, en el mejor de los casos, digamos, referido a la escala distrital, que es la escala político-administrativa menor, ¿no es cierto? También dijimos entonces que la frontera es básicamente la concreción de una intensa relación entre actores, ¿no? Y de las distintas manifestaciones de la vida en sociedad. Entonces, si esa relación es intensa, si eso se manifiesta intensamente, entonces es porque hay población, ¿no? La población es la que construye la frontera, la interrelación se da y entonces existirá ahí una relación, una frontera activa entre dos países limítrofes, ¿no? Pero si no hay población, no se, obviamente no se va a dar una interrelación y no existe la frontera, pero en vez de decir que no hay frontera, diríamos que existe una frontera no activa, ¿no? En ese sentido, la frontera siempre es un espacio de actuación compartida. Bueno, y aquí estábamos tratando de plantear algunas conclusiones muy iniciales, ¿no?
que se refieren a que la frontera puede ser materia de estudio e intervención con fines de desarrollo, no puede ser materia de estudio e intervención conociendo solamente una de las partes. La frontera implica un segmento territorial de un país A y de otro país B, ¿no? Que se comunican a través del límite en algunos lugares, por lo general llamados pasos de frontera, pero si es una integración espontánea, si es una integración no promovida por los estados, evidentemente esa integración se va a dar de hecho, ¿no? Va a ser una integración espontánea. El ser humano como ser gregario, ¿no? Siempre busca la relación con otro, ¿no? Y más aún en la frontera en donde confluyen todos los sistemas que los estados han ido construyendo a través de la normativa que cada uno de ellos ha dictado y ha puesto en práctica, ¿no? Ya sea en materia fiscal, en materia migratoria, en materia aduanera, eh, en disponibilidad de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, hay que insistir en que la frontera entonces es un espacio de actuación compartida. Y finalmente que no hay dos fronteras iguales, ¿no? Que en cada sector en donde confluye la competencia soberana de dos, territorial soberana de dos estados, se configuran situaciones de frontera, ¿no? Diferenciadas por una serie de factores, ¿no? En el caso de Perú hay muchísimas situaciones de frontera muy distintas, por ejemplo, de las que existen en la costa, como puede ser la relación entre Tacna y Arica, Tacna en Perú y Arica en Chile, que la que puede ser entre Perú y Colombia, en la frontera sobre el río Putumayo, por decirlo, ¿no? Una muy intensa, en el caso de la frontera peruano-chilena, donde en años recientes, en el pasado, han circulado hasta cerca de 7 millones de personas al año, ¿no? Lo que las convierte en las fronteras más activas, más dinámicas, ¿no? Eh, Esto previo a la pandemia, luego obviamente esto se diluyó, bajó tremendamente y está en proceso de recuperación. En cambio, en la frontera de Putumayo entre Perú y Colombia, pues es una frontera prácticamente de muy difícil accesibilidad, ¿no? Hablamos también de la importancia de las fronteras en el mundo contemporáneo y aludimos a que esta importancia se puede plantear en tres dimensiones. Una, en el sentido de que son claves para superar las asimetrías o los desequilibrios regionales de desarrollo que tienen otros países, ¿no? Por lo general, otros países tienden a ser centralistas, ¿no? Eh, y los desarrollos se dan sobre las regiones costeras o sobre el torno a las áreas metropolitanas, urbanas, etc. Entonces las fronteras aparecen desde esa perspectiva abandonadas, desprovistas de servicios, desprovistas de infraestructura, poco comunicadas y en consecuencia tienen indicadores, como vamos a verlo luego, bastante más rezagados que el resto del país, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre eso. Eh, También las fronteras son importantes porque tienen un papel en los procesos de integración subregional. O sea, en el caso, estamos pensando acá en el tema de la comunidad andina, ¿no? Para consolidar la articulación, por ejemplo, entre los países andinos, eh, todos los tráficos comerciales tienen que pasar a través de las fronteras, ¿no? Si Bolivia le vende algo a Ecuador, tiene ese vehículo que transporta esa mercancía boliviana, tiene que pasar por Perú y luego a través de la frontera y luego llegar al Ecuador a través de la frontera peruano-ecuatoriana. Entonces, hay que aprovechar ese significado de las fronteras que actúan como bisagras, ¿no? Articulando intercambios en ambas direcciones, ¿no? Y eso puede significar también algo muy, muy importante para un rol activo a las fronteras y generar una dinámica socioeconómica importante que pues permita superar la situación de atraso y marginación que generalmente predomina en esos sectores de los territorios de nuestros países. Y finalmente también las fronteras
algunas de ellas tienen una posición estratégica, ¿no? En función ya ni siquiera de los países con los que limitan, sino en un contexto internacional, ¿no? Por ejemplo, un puerto que esté en un país, en el país A, pero muy cerca de la línea de frontera, eventualmente puede ser utilizada por los actores económicos del país vecino, ¿no? O un corredor, un eje de integración y desarrollo, como lo que promueve la iniciativa IRSA, ¿no? Del mismo modo, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de que las fronteras también se conviertan en una suerte de espacios de encrucijada que favorezcan o promuevan una proyección internacional de las fronteras y no solamente queden en términos de una relación con el país finito, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí llegamos y lo que voy a señalar o a exponer a continuación es la continuación de esta primera exposición. Y entonces, con estos elementos que habíamos mencionado, perdón, en la sesión anterior, podemos pasar a establecer algunas definiciones, ¿no? La de desarrollo fronterizo, la de integración fronteriza, la de cooperación fronteriza, para luego mencionar otros elementos adicionales. ¿Cómo podemos definir al desarrollo fronterizo? En el caso de los países como Perú, como Ecuador, Colombia y Bolivia, creemos que el desarrollo fronterizo es el proceso necesario e impostergable de incorporación de las fronteras al patrimonio activo, a la vida activa, ¿no? del país, conducido mediante iniciativas nacionales, ¿no? La misma que responden a objetivos y estrategias integrales de desarrollo. Entonces, en el desarrollo fronterizo, cuando hablamos de desarrollo fronterizo, este se concreta mediante la serie de iniciativas, tanto públicas como privadas, y con referencia a un marco de normas y documentos, ¿no? Como puede ser leyes, estrategias, programas, proyectos, que en conjunto definen una política de desarrollo fronterizo. Ahora, adicionalmente señalamos que el desarrollo fronterizo es un requisito para que la integración sea un proceso con perspectivas de éxito, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si tenemos una frontera sin desarrollo y del otro lado tenemos otra frontera sin desarrollo, entonces, ¿qué integración vamos a hacer? Sería como una transfusión entre anémicos, ¿no? Dos áreas marginales para ambos países. ¿Qué cosa pueden solamente consolarse entre ellos, ¿no? Por la falta de servicios, por la falta de oportunidades de empleo, por los mínimos o elementales intercambios comerciales, seguramente que se dan en ese sector, ¿no? Entonces, necesitamos desarrollo fronterizo, es decir, un esfuerzo de nuestras propias entidades de gobierno, ya sea nacional, regional o locales, para que el desarrollo fronterizo, pues, garantice o favorezca un proceso de integración fronteriza también productivo y beneficioso para las poblaciones de ambos países. Eso como desarrollo, una definición de desarrollo fronterizo. Está con letra roja, como ustedes pueden ver en las láminas, ¿no? Aquellas ideas que nos parece la más relevante dentro de esta definición. Y si eso es desarrollo fronterizo, ¿qué cosa es integración fronteriza? Decimos que es el proceso orgánico convenido por los estados de sus territorios colindantes. El proceso orgánico. ¿Por qué? Porque la integración fronteriza, donde haya población, siempre se va a dar, generalmente de manera espontánea, o siempre de manera espontánea, hasta que los estados, a través de sus organismos de gobierno, ¿no? Eh, intervengan y entonces llegan a acuerdos para promover procesos de integración entre ellos, ¿no? Entonces es un proceso orgánico, ¿sí? Convenido por dos estados en sus territorios colindantes a través de acuerdos o tratados específicos, ¿no? ¿Y para qué? Para propiciar su desarrollo sobre la base del aprovechamiento compartido
o complementario de sus potencialidades humanas, de sus recursos naturales, ¿no? De sus características, dotaciones y necesidades comunes, así como de beneficios compartidos. Es decir, la integración fronteriza no es una estrategia geopolítica, ¿no? Que trata de consolidar la presencia de un país frente al otro, ¿no? En sectores de la frontera. No, no, no. La integración fronteriza tiene que buscar y procurar beneficios compartidos. Si eso es así, entonces es un proceso que constituye un componente central, además del progreso y fortalecimiento de la relación bilateral en su conjunto, ¿no? Ambos países, cuando evalúen sus relaciones bilaterales, si es que la integración fronteriza funciona sobre la base de los mecanismos que ellos mismos habían definido, entonces serán procesos totalmente relevantes, ¿no? Entonces, digamos, el engarce entre las economías y las sociedades de esos dos países va a ser mucho más positivo, mucho más productivo, digamos, ¿no? Y además hemos hecho una definición de cooperación fronteriza, básicamente para diferenciar cosas que se pueden y deben hacerse en sectores que tal vez no relevantes ni tan densamente poblados, ¿no? Pero que están muy cerca de la línea limítrofe y que los países podrían ir trabajando también, ¿no? Por eso señalamos que la cooperación fronteriza es el conjunto de iniciativas que comprometen dos países en sus territorios de frontera contiguos, pero generalmente poco poblados y desarticulados entre sí y además con el territorio de cada país. Pero entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos sentar conjuntamente las bases del desarrollo e integración de esos espacios mediante la exclusión de acciones y promoción de temas como por ejemplo la evaluación de recursos naturales, la asistencia mutua en caso de desastres, ¿no? Desborde de ríos, incendios forestales, procesos que tienen mucha presencia últimamente, justamente por el deterioro ambiental, por la deforestación, los sectores de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Lucha contra actividades ilegales transfronterizas, protección de los ecosistemas compartidos, ¿no? Que a veces creamos parques naturales o áreas naturales protegidas de un lado de la frontera y es importante que ese ecosistema esté protegido también desde el otro lado del país vecino, ¿no? Entonces, asistencia a las comunidades nativas, este conjunto de temas en sectores en los cuales la población todavía no está, digamos, presente o no tiene tal vez posibilidad de conexión con el otro país, ¿no? La conectividad es muy escasa o de mala calidad. Entonces los procesos de cooperación fronteriza van creando las bases para que la integración luego pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Entonces acá viene una gran pregunta. ¿Puede haber integración fronteriza sin desarrollo fronterizo? O a la inversa, puede haber desarrollo fronterizo sin integración. Claro, esto último sí puede ser, ¿no? Es decir, uh, si un país entiende la importancia de sus zonas de frontera, invierte recursos, las potencia con infraestructura, eh, vial, energética, con servicios educativos, médicos, lo que entonces genera las condiciones para que las economías de esas regiones se desarrollen, pero no le interesa al país vecino por A, B o Z razones. Entonces puede haber desarrollo fronterizo y no integración fronteriza. Pero lo que sí nos parece difícil es que haya integración fronteriza sin desarrollo fronterizo, previamente, ¿no? Por eso hay que potenciar nuestras regiones de frontera para que no sean esas entidades
anémicas, ¿no? Eh, que no puede entre las cuales no puede haber transfusión, ¿no? Imagínense ustedes como personas, si tienen 8 de hemoglobina, ¿no es cierto? No le van a poder o hacer una transfusión de una persona que tiene 7 o también 8, ¿no? De hemoglobina, porque entonces no estamos ganando nada, ¿no? Más o menos eso llevó al campo en una visión geográfica del territorio y sus dinámicas y sus habitantes, también se da en las fronteras, ¿no? Bueno, entonces estas son las 3 principales definiciones. ¿Y cuál es el factor clave de la amplitud de la frontera? Nosotros en una definición inicial habíamos hablado de las fronteras, son estos procesos de interrelación, etcétera, 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 hasta un lugar determinado, ¿no? Pero entonces, ¿hasta dónde llega la frontera? Por ejemplo, hay países que han definido tal territorio fronterizo, ¿no? ¿Así? Bueno, yo no estoy tan seguro que pueda así fácilmente decirse, ¿no? Por ejemplo, Brasil tiene una ley muy antigua, Brasil, el país más grande de América Latina, en la que define una faixa de fronteras, una faja fronteriza, de 150 kilómetros a partir del límite internacional. Ojo que Brasil limita con 10 países de América del Sur. Solo Ecuador y Chile no limitan con Brasil, ¿no? Entonces limitan con Brasil inclusive los países de Sudamérica que prácticamente no tienen mayor relación por el asunto cultural, de utilizar distinta lengua, ¿no? Como son Surinam, donde se habla el holandés, y Guyana, ¿no? Donde se habla el inglés, porque fueron colonias del Reino Unido y de los Países Bajos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo habrá más frontera? Es decir, ¿cuándo los procesos propios a la frontera se harán sentir o percibir más intensamente, ¿no? Eh, Cuando esa relación se constate que hay una relación cotidiana más intensa, ¿no? Por ejemplo, si una persona que vive cerca del borde fronterizo del país A se levanta por la mañana, si lo primero que trata de hacer es pasar al otro país garrafas o balones de combustible, perdón, de gas, porque sabe que si los pasa eh, va a obtener un beneficio económico, ¿no? Entonces, esa persona, a pesar de hacer algo que es ilegal, sin embargo es fronterizo, ¿no? Porque su vida depende de que tenga la posibilidad de hacer ese tipo de operación, a pesar de ser ilegal, ¿no? Pero evidentemente lo que tratamos aquí es de que los procesos de integración, como dijimos hace un momento, no sean espontáneos, sino que sean conducidos por los organismos oficiales y promovidos, ¿no? Generen un conjunto de facilidades para que las sociedades se desarrollen y pues desarrollen emprendimientos, ¿no? Que los lleven a una verdadero mejora, una verdadera mejora de la calidad de vida de los habitantes de esos confines territoriales, ¿no? Entonces, en este proceso, ¿no? Los límites de las entidades territoriales que convergen, ¿no? Y que han establecido los estados, muchas veces juegan un papel poco relevante, ¿no? La percepción de los fronterizos casi nunca coincide con esos límites, ¿no? Pero a falta de otra referencia visible sobre el terreno, pueden servir para definir ese propósito, ¿no? Se plantea la necesidad de tomar en cuenta esas entidades administrativas para delimitar los espacios de intervención. Entonces, acá la idea central es que la cotidianidad hace que haya más o menos frontera. Si la relación entre los habitantes, los actores sociales y económicos son esporádicas, entonces la frontera
digamos, es poco perceptible, ¿no? En cambio, si esa relación es más intensa, si hay encadenamientos productivos, si lo que yo produzco depende para ser vendido o depende para ser elaborado de ciertos insumos que me vienen del otro borde fronterizo, del otro país, entonces la frontera, por esa cotidianidad, digamos que es más intensa, está más presente. Y algunos factores que estimulan que la frontera y los procesos de integración fronteriza se expandan o se retraigan, ¿no? Lo más importante y lo primero es la infraestructura, y sobre todo la infraestructura vial y energética, ¿no? Y la conectividad, la comunicación, la radio, la televisión, el teléfono, la internet, ¿no? Y nosotros en el Perú lo sabemos perfectamente, ¿no? Hay lugares en la Amazonía, ¿no? Centros poblados a los cuales sencillamente no se puede llegar desde el propio territorio nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Amazonía, ah, ah, estas poblaciones pueden estar aceptadas a las riberas de ríos que solamente nacen en territorio peruano, pero luego se van hacia otros ríos mayores, ¿no? Que hacen parte del gran sistema hídrico de la cuenca del Amazonas, ¿no? Pero en el fondo son subcuencas, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en las poblaciones muy escasas, asentadas en la zona del Alto Purús, ¿no? En esa punta, como que ingresa hacia el territorio brasilero, o también en las nacientes del río Yurúa, ¿no? Hay una población que se llama Breu, en donde ambas, Puerto Esperanza en el Purús y Breu eh, en el Yurúa, solamente se puede llegar por vía aérea. Teórica, también se puede llegar por vía fluvial, sí, solamente que dándole una vuelta, como llamamos el Perú, olímpica, ¿no? Bajando por el Ucayali, ingresando al río Amazonas y encontrando la boca, ya sea del río Yurúa, si vamos a Breu, o del río Purús, si vamos a Puerto Esperanza, en trayectos que demoran, ¿cuánto? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? Demoran 60 días. 2 meses. 2 meses. Por ejemplo, para construir una infraestructura educativa en Puerto Esperanza, en la provincia del Purús, departamento de Ucayali, frontera peruana con Brasil, a través de la Cancillería se hacen cada vez que hay que enviar material de construcción, cemento, maquinaria, fierro, construcción, etcétera, hay que hacer ese trayecto, pedir autorización a la aduana brasileña para que todo ese material y las naves que lo transportan puedan pasar, ¿no? Por eso estamos negociando, por ejemplo, un acuerdo para que a través de la carretera interoceánica que atraviesa, como ustedes, o llega a través del departamento de Madre de Dios hasta la frontera de Ñapari, los vehículos, los camiones puedan seguir a través del territorio brasilero hasta un poblado en el estado de Acre, en Brasil, que se llama Manuel Urbano, y que está sobre el río Purús. En ese punto, esa mercancía que salió del Perú y que está destinada al Perú, se transborda a una embarcación fluvial, y esa embarcación fluvial remonta durante varios días, dependiendo de cuán cargado está el río Purús, puede demorar 4 o hasta 7 días para llegar a Puerto Esperanza, ¿no? Así de complicado es nuestro país. Entonces, la infraestructura y la conectividad es clave. Por lo demás, desde el territorio peruano es muy difícil que en algún momento podamos llegar con una carretera, por ejemplo, ¿no? Eh, a Purús o a Yurúa, porque toda esta zona está cubierta por áreas naturales protegidas con la categoría de parques nacionales. Y de acuerdo a la legislación del país,
en los parques nacionales no se permite actividades económicas, ¿no? En consecuencia, esa punta del Purús está y estará seguramente aislada por muchísimo tiempo, ¿no? Producciones diferenciadas o complementarias. Esto también es un estímulo, ¿no? Mire, una cosa simple. Puede ser que en el país de al lado, vecino, ¿no? El país B, vendan galletas de soda, pero como vienen en otra envoltura, de otra fábrica, ¿no? Ya eso de por sí representa un estímulo para que uno se compre un paquete de galletitas para ver con qué tal son comparado con la que venden en mi país, ¿no? Parece mentira, pero hasta ese nivel se puede llegar. Pero estamos hablando de los productos tal vez más complejos, ¿no? Eh, y a continuación hablamos también de servicios diversificados, entonces se va para conocer otras realidades sociales, para conocer otros atractivos turísticos, eh, uh, en fin, ¿no? Hay una serie de situaciones vinculadas a la actividad económica en lo que significa producción y comercialización de bienes y servicios que pueden servir de estímulo o eventualmente de desestímulo para cruzar la línea fronteras, la línea limítrofe y pasar a la frontera del país contiguo, ¿no? Entonces, eso alude a las producciones diferenciadas o complementarias y a servicios diversificados. Eh, Precios subsidiados, ¿no? Y aquí viene también el tema de las zonas económicas especiales que muchos países crean en frontera para dinamizar sus procesos económicos en su territorio en desmedro del país vecino, ¿no? Eso no es nada solidario, pero muchos países recurren a ese tipo de figuras, ¿no? No menciono cuáles, pero en el caso de Perú tengo mucha experiencia, eh, digamos, en ese sentido, ¿no? Zonas francas que se crean en los vecinos para que los peruanos corran a comprar ahí libre de impuestos, etcétera. Pero en algunos casos les ha salido el tiro por la culata porque el Perú está ganando mucha imagen en términos de acogida, ¿no? Eh, en términos de servicios más baratos y de buena calidad, eh, servicios hoteleros, servicios médicos, servicios recreativos, ¿no? Eh, y sobre todo la cocina peruana, ¿no? Que atrae a mucha población de los países vecinos y sobre todo de la frontera, en la frontera peruano-chilena, ¿no? De población de la ciudad chilena de Arica, que va al Perú, a Tacna, la ciudad de Tacna, a hacer uso de estos servicios, ¿no? Y se generan una enorme colas y congestiones en la dirección Arica-Tacna. Y lo mismo en las horas del fin del día o de los fines de semana largos, ¿no? Cuando esa gente regresa a la ciudad en donde vive y trabaja. Eh, entonces, eso alude un poco a precios menores, ¿no? Pero no necesariamente en el caso de Perú no son precios subsidiados, esto no es ni siquiera una política del Estado, es sencillamente una competitividad ganada en el tiempo sobre la base fundamentalmente de una cultura y elementos culturales que los peruanos poseemos y otros países lamentablemente no los tienen, ¿no? Eh, Algunos países establecen también, por ejemplo, precios topes a algunos productos en la idea de que con eso van a beneficiar a su población, porque son productores excedentarios, por ejemplo, de productos como soya, como maíz, como arroz, como azúcar, ¿no? Entonces le dicen a los productores, oiga, señores, el precio internacional de, digamos, la soya es como 10, pero ustedes en el mercado nacional me tienen que reservar para la demanda del país y vender a, a un precio como 6. Muy bien. Entonces se hace esa
se toman esas decisiones y plantea esa situación, pero resulta que ese diferencial, ¿no? Llevado a la frontera, incentiva el interés de poder también desde el otro borde fronterizo conseguir esos productos que tienen los precios tope, ¿no? Impuestos por los gobiernos. Esto pasa en la frontera con Bolivia, por ejemplo, en donde la gasolina es subsidiada, altamente subsidiada, en donde el gas igualmente, y en donde productos como los que he mencionado, agrícolas como los que he mencionado, igualmente tienen precios topes, ¿no? Y mucha de esa reserva que se hace supuestamente para el mercado nacional termina en el país vecino, generando beneficios, en algunos casos para pequeños operadores comerciales y en otros casos para grandes mafias, ¿no? Ahora, las facilidades o restricciones normativas al tránsito fronterizo también son evidentemente muy importantes, ¿no? Hay países, bueno, normalmente estos son acuerdos nacionales, es decir, se habilita un paso de frontera y se señala que, por decir, habrán 15 operadores, 15 agentes de migraciones de un lado y la misma cantidad en el otro lado, pero a veces no ocurre eso. A veces por A, B o Z razones hay menos, ¿no? Y aunque parezca mentira, inclusive en el término de los horarios de operación. A veces se acuerdan que los pasos de frontera van a operar las 24 horas al día y resulta que después de las 11 de la noche no hay atención, ¿no? Tanto en sentido migratorio como aduanero, que son los dos servicios principales. Entonces, todos estos factores influyen en que los procesos de integración, que la frontera y los procesos de integración, pues sean más dinámicas, se expandan más, o al contrario, sean unas fronteras, digamos, que se retraigan, ¿no? Poco activas, poco dinámicas. Muy bien, entonces con esto vamos a señalar finalmente una básica información sobre las fronteras del Perú, pero a nivel de distrito. En el Perú, después les van a hablar en algunas sesiones posteriores sobre la institucionalidad creada, ¿no? Y en el marco de esa institucionalidad se han definido que tenemos 84 distritos fronterizos, ¿no? Algunos muy pequeños, como los que tenemos en la frontera con Ecuador, en la parte costera y andina, o en el sector altiplánico de la frontera con Bolivia, ¿no? Pero a la vez muy grandes en la muy despoblada frontera amazónica, ¿no? Fíjese usted el tamaño de los distritos, claro, no se puede, creo yo, llegar a ver el número, ¿no? Del distrito, que a su vez llevaba a una relación de los nombres de estos distritos, pero son 84 distritos fronterizos eh, que nuestro país tiene con los 5 países con los que limita. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué nos dicen los indicadores sociales, económicos, demográficos de estos países? ¿No? Aquí están los datos básicos de estos 84 distritos de frontera. Abarcan una superficie de 331.000 kilómetros cuadrados, o sea, componen 26% del territorio nacional. En otras palabras, más de la cuarta parte de la superficie territorial del Perú está integrada por distritos fronterizos. En términos de población y basados en los datos del último censo, que es del año 2017, habitan en esos distritos fronterizos 1.192.000 habitantes, casi 1.200.000 habitantes, lo que plantea una densidad muy baja de 3.6 habitantes por kilómetro, siendo la densidad promedio nacional de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Y eso también pues, nos hace pensar en la toma de decisiones de los gobiernos, ya sean locales, regionales, ¿no? Porque nos imaginamos, ¿no? No lo confirmamos. ¿Usted cree que le va a interesar a un gobierno regional invertir en unos lugares en las fronteras,
en donde la densidad es tan baja, ¿no? A la hora de los procesos electorales, eso no va a pesar, ¿no es cierto? Entonces, mejor invirtamos en la capital de la región, en las ciudades más importantes, en las áreas rurales más dinámicas, ¿no? Yo creo que algo de eso pasa, evidentemente, en países como el nuestro. Y en los 84 distritos fronterizos tenemos 5.507 centros poblados, ¿no? Registrados por el Instituto Nacional de Estadística. En otras palabras, hay una altísima dispersión. Y cuando hay una alta dispersión, esto significa que los costos para proveer de servicios, para construir infraestructura, son muy altos, ¿no? ¿Cómo hacer una carretera pavimentada para un distrito de 500 habitantes y para el cual tenemos que recorrer, por ejemplo, 80 kilómetros desde la capital del distrito precedente, ¿no? Evidentemente, eso no tiene una justificación o no, es decir, difícil de poderlo justificar desde la perspectiva del costo-beneficio, ¿no? Pero, en fin, se trata de ir gradualmente superando este tipo de limitaciones, ¿no? Tanto atrayendo mayor población hacia las fronteras como eh, promoviendo la generación de actividades productivas de bienes y servicios que justifiquen entonces el que esas carreteras o ese nexo en materia de esa conectividad, ¿no? tenga lugar y termine con el aislamiento de esas poblaciones y con la carencia de servicios públicos, tanto para la población como para la actividad económica. Y lo último, ¿no? Las enormes carencias básicas que tenemos en las fronteras del Perú, reflejadas a partir de estos datos que estamos mostrando. En materia de salud, por ejemplo, la desnutrición crónica en niños menores de 5 años al año 2018, ¿no? Es, bueno, ya se perdió aquí con la imagen que tenemos. No sé si se puede retirar un momentito, minimizar esto, ¿sí? De 23%, ¿no? Uh, mientras que la desnutrición a nivel nacional es de 17%, que también es muy alto. Y esto, nuestra colega de Costa Rica debe sorprenderle, pero ese es uno de los enormes problemas del Perú, la alta desnutrición en niños menores, o sea, en la primera infancia, ¿no? Que justamente cuando necesitan tener una nutrición adecuada, ¿no? Explicarlo porque ya sería bastante más complejo y nos ganaría el tiempo. Yo creo que estamos en los límites. Educación, la población de 15 y más años que no sabe ver en las fronteras en el año 2017, sobre la base del censo de ese año, es de 17.6% a nivel de fronteras y de 11% a nivel nacional, también más alto. La pobreza monetaria, aquí sí, la diferencia es abismal. Es de 41% en esos 84 distritos fronterizos frente a la pobreza monetaria nacional, que es del 20.5%, ¿no? En materia de saneamiento, no tienen agua por red pública en las fronteras el 56% de la población de los distritos fronterizos, mientras que a nivel nacional es del 21.68%. Y en materia de alcantarillado, o sea, desagüe, ¿no? Por red pública también, eso sí es una tragedia absoluta, ¿no? Es casi el 80, o realmente es el 80% de los distritos fronterizos que no tienen, de la población de los distritos fronterizos que no tienen desagüe, o sea, alcantarillado, ¿no? Mientras que a nivel nacional ese déficit es del 33%. En materia de electricidad, el suministro también por red pública es el 32% en las fronteras, pero a nivel nacional es del 12.30%, ¿no? Entonces, con eso le damos una idea de lo que son las fronteras, de lo que se puede definir o entender como desarrollo, como integración, como cooperación fronteriza, de las enormes diferencias en términos de dotación de servicios. Y entonces
en toda la tarea enorme que nos corresponde realizar para poner a las fronteras en un nivel realmente encaminado hacia el desarrollo y la integración. Eso es básicamente lo que tengo que señalar. Muy amables por su atención. Muchísimas gracias por esta presentación, doctor Luis Oliveros. Invitamos a nuestros participantes, por favor, a hacer consultas o preguntas o reflexiones en el chat, que estas van a ser respondidas al final de la segunda ponencia. A continuación vamos a dar el pase a la doctora Aurora Hernández Ulate. Aurora Hernández Ulate es catedrática y labora en la Universidad Nacional UNA de Costa Rica. Es geógrafa y recibió su doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo en el 2010. Se especializó en el doctorado en Geomorfología y en Gestión y Cultura Ambiental de la Universidad Nacional, del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Es magíster en Geografía de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y tiene una especialidad en las epistemologías del sur y los saberes nacidos en las luchas sociales de la Universidad de Buenos Aires, de Flaxo, Brasil, y Claxo, Buenos Aires, Argentina. Es bachiller en Geografía de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Doctora Aurora Hernández, bienvenida a este espacio. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Deseo iniciar dándole las buenas tardes a todos y todas y agradeciendo muchísimo por haberme invitado a participar en este espacio. Es un honor para mí atender esta invitación de la Sociedad Geográfica de Lima. Para iniciar, deseo hacer algunas precisiones sobre mi presentación y de dónde sitúo este diálogo que quiero desarrollar con ustedes. La primera es que vamos a hablar desde la geografía y desde un enfoque teórico-conceptual. Por cuestiones de tiempo no voy a repetir, sino a partir más bien de lo que ya está abordado por los dos ponentes que me han antecedido, don Jerónimo Chiarella y el doctor Luis Oliveros. Entonces no voy a empezar refiriéndome al límite, sino de una vez yendo al tema de fronteras. Y finalmente, quiero rescatar antes de empezar mi presentación que el 14 de abril nos ha recordado la Sociedad Geográfica de Lima, fue el Día de las Américas y creo que esto está estrechamente vinculado a lo que estamos discutiendo porque así como lo explicó don Luis, las fronteras y sus relaciones pues también favorecen la unión, la cooperación transfronteriza y acompañarnos para crear escenarios de paz en América. Empecemos. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué estamos interesados hoy, ahora, de hablar en fronteras? Bueno, yo pienso que es necesario hablar de fronteras en este momento si nos situamos en un escenario global post-pandémico en el que los límites se han reforzado para el control territorial y el desarrollo de estrategias de contención para el COVID-19. Adicionalmente, durante y luego de la pandemia, observamos un mundo en el que aumentaron los intercambios globales de bienes y servicios, pero se ha dado un marcado o intensificado desequilibrio en el desarrollo. Y nos vemos ahora en un mundo de límites mucho más endurecidos con el ingreso de personas y situaciones que potencian la salida de las personas en migraciones. Ahora tenemos migraciones continentales y transcontinentales que marcan esa porosidad del límite y la importancia de las fronteras como un lugar de encuentro, de adaptación, de contención y de resiliencia con respecto a toda clase de procesos, como nos explicaba el doctor Oliveros, y en ese momento para nosotros la intensidad de los procesos migratorios es importante en Centroamérica. También hay otros temas que han aumentado en importancia, por ejemplo, la seguridad nacional para la región, por ejemplo, en América, el traslado y el mercado de productos ilícitos y también una creciente necesidad de trabajar
en el desarrollo de las regiones fronterizas. Esos serían como los tres grandes ámbitos por el cual nos manifestamos preocupados por el tema de frontera. El objetivo de estas palabras es propiciar un diálogo sobre la frontera, haciendo un recorrido histórico de su estudio y discutir las visiones contemporáneas del concepto. Iniciaremos entonces con la construcción del concepto de fronteras. Para iniciar tenemos que citar al geógrafo Wilson, que en 1935 se refirió a la marca que desarrolla un lugar por la presencia de una autoridad central en la formación de un paisaje particular. Ya nos estamos pensando que esta autoridad central podría ser el Estado. Se refiere al caso del paisaje fronterizo, entonces, identificando que esta impronta del Estado de estar configurado con características que le imprimen esa soberanía y seguridad ahí manifestada. Entonces tenemos una serie de instalaciones, así como nos decía el doctor Olivero, de migración, por ejemplo, ahí en las fronteras que nos marcan toda una institucionalidad y una geografía de esas instituciones ahí. Poco después, Stephen Jones, en 1937, en una descripción de la sección de la cordillera en la frontera de los Estados Unidos y Canadá, utilizó el término tierras fronterizas. En su trabajo es bien importante porque aporta una diferenciación de aspectos culturales propios de la zona fronteriza. Entonces señaló que en las fronteras nosotros podríamos identificar que estas son dadas por causas locales. Identificó como segundo aspecto que tienen características dadas por contrastes nacionales y como un tercer aspecto, diferentes matices resultados de las políticas que tengan los estados. Por ejemplo, con respecto a la migración o con respecto a la Asociación de Municipios Fronterizos para el Desarrollo. Christoph en 1959 escribió un artículo que tituló La naturaleza de los límites y las fronteras, en el que empezó a señalar, bueno, cuál es la diferencia, como empezó don Luis Oliveros la charla pasada, de los conceptos límite y frontera. Para él, nos explica que frontera significa estar al frente. Esa fue la definición que nos dio y lo del frente, por supuesto, sería un área fronteriza, lo que encontraríamos frente a nosotros. En 1963, Minji nos aportó el enfoque de la geografía de fronteras. Subraya la idea de la apreciación de dónde, qué es lo que ocurre ahí en esos espacios, cómo ocurren esas demarcaciones, los cambios territoriales, qué impactos tienen esos cambios territoriales, cómo se producen las disputas territoriales y las consecuencias de esas disputas en las políticas y en los imaginarios. Minji pretendía aclarar el lenguaje y las clasificaciones utilizadas en los estudios fronterizos y sobre todo trabajó en esa transición de pasar de la descripción meramente del límite, su ubicación, su historia, hacia aspectos relacionados con sus funciones. En este sentido, las funciones para Minji se ha evolucionado nuestro vocabulario en fronteras, decimos simetrías y asimetrías significativas entre las comunidades separadas por el límite internacional. Así tenemos el inicio de los estudios de frontera. Más adelante, como introducción en los estudios de la frontera, de enfoques relacionados con la percepción, con la geografía cultural, con la geografía económica. En esta clase de estudios de la apareció, por ejemplo, el interés de cartografías fronterizas. Mi primer trabajo en 1997 como asistente en fronteras y pues tuvimos que hacer mucho trabajo de campo en talleres con las poblaciones locales para ver la frontera. Y decíamos con las personas, por ejemplo, escribámonos el alcance de sus relaciones en educación y ellos marcaban en el mapa a dónde viajaban para educación, para salud, para el comercio y otras clases de
de aspectos. Entonces, esta cartografía a finales de los 90, principios del 2000. En 1980, Augeli analizó las características de las zonas fronterizas. Vean qué interesante, para este otro autor era importante destacar la historia y cómo se convierten en áreas de influencia cultural o de inestabilidad política, tienen un conflicto entre la identidad nacional y la identidad propia, ¿verdad? Que se forma ahí en las fronteras, y entonces él se refiere a que hay lealtades un poco confusas en ese caso. Ejemplificó en su tesis con la isla La Española, que comparten Haití y República Dominicana. En esta isla nos cuenta que al final de la década de 1930, Trujillo emprendió una política de nacionalización en el lado dominicano de la frontera, con el objetivo de transformar un entorno que percibía predominantemente haitiano en uno que se fuera predominante o claramente dominicano. Y eso pues llevó a políticas para nacionalizar el espacio. Al año siguiente, en 1981, House nos propone un modelo operativo para el análisis de las fronteras que se centraba en el estudio del flujo de las transacciones. Esto es bien interesante porque aún para nosotros es importante saber cómo se producen y cómo se conforman las redes o las cadenas productivas que atraviesan las fronteras. Él aplicó este modelo para estudiar la frontera México y los Estados Unidos. Interesante con respecto a la zona fronteriza es que él plantea que la influencia del límite pues se va desvaneciendo conforme se va alejando de la línea de la frontera. Generalmente nosotros podríamos pensar que esto ocurre así. Sin embargo, para algunos procesos como los migratorios, pues vemos que esto se construye de otra forma. En 1987, Prescott identifica 4 áreas principales relacionadas en la investigación de fronteras. Y estas son: la primera, la creación de la frontera como un componente del paisaje habitante, porque se traslada el enfoque crítico de lo dado desde el Estado para constituir la frontera, empezar a ver que la frontera puede construir una propia geografía y un propio simbolismo. La segunda, que nos dice la influencia del límite en el paisaje de las fronteras y en las actividades, es importante y es un área de estudio. También los posibles efectos de la frontera en las actitudes y en la identidad de las personas que viven en sus proximidades. Y cuarto, el impacto de la frontera en las políticas implementadas por el Estado. House también observó cómo la frontera puede constituirse en un espacio de cooperación. A mí me parece muy interesante el trabajo de House en los 80, porque nos introduce el tema de la cooperación transfronteriza. También recordemos que en la década de los 80 fue una década muy convulsa en muchos lugares de América, y entonces también es importante pues empezar a plantear la definición de las fronteras no desde el conflicto, sino de las posibilidades de esas fronteras de construir cooperación. Y señala precisamente lo que nos decía don Luis Oliveros en su charla, que son las dinámicas cotidianas esenciales para distinguir las relaciones transfronterizas y reflexionar sobre las generalidades que se pueden construir interpretando estas relaciones, porque recordemos que no solo es importante poder trabajar en una frontera y describir esa frontera, sino también reconocer aspectos que nos permitan trabajar, por ejemplo, en todas las fronteras de América del Sur o en todas las fronteras de América. En 1991, Minji publicó un capítulo en sintonía con esto que nos proponía House, que se llama
del conflicto a la armonía en los paisajes fronterizos. Sostiene la misma tesis que diciéndonos que hay un discurso de fronteras muy ligado al límite, muy ligado al conflicto, incluso que los trabajos de investigación aumentan su producción cuando tenemos conflictos o preocupaciones por los límites, y dejamos de lado esas condiciones cotidianas que él resalta como relaciones de armonía y que construyen esos paisajes en las fronteras en tiempos de paz, y que por supuesto tienen que interesarnos porque nos podrían ayudar a construir relaciones de cooperación transfronteriza. Minji y Rungley en 1991 destacaron que la investigación académica había entonces dado un salto en ese enfoque, es decir, habían pasado de solo mirar el límite a empezar a hacer construcciones y explicar cultural y socialmente el espacio fronterizo. Precisamente en esta década de los 90 es que también se da en América Central esta gran necesidad después de los acuerdos de paz en la década de los 80, de empezar a estudiar las fronteras y trabajar en el desarrollo transfronterizo. Señalan también estos autores que con respecto a las fronteras hay que distinguir muy bien cuando estamos estudiando qué son las relaciones de causa-efecto que podemos establecer con respecto al límite, porque hay otras características de las fronteras que podrían no estar ligadas al establecimiento o a la presencia del límite. También nos sugieren incorporar la visión de los estados vecinos y sus habitantes sobre la colindancia, por ejemplo, para entender los imaginarios, los significados y la percepción de las personas que habitan esos espacios transfronterizos. En 1994, Agnew nos propone un trabajo que da un giro a la visión del Estado, al que él llama como al territorio como la trampa territorial, y este giro quizás es inesperado y es una reinterpretación del territorio estatal, que no es el único contenedor predeterminado de las relaciones. Entonces, pues nos pone a pensar que hay otros actores importantes a los que debemos tomar en cuenta y que actúan en distintas escalas y que producen escenarios diversos ahí en las fronteras, producen redes de relaciones, y esas redes tienen distintas escalas de acción y de producción, y también de producción espacial. Con respecto a Agnew, también nos interesa rescatar de su pensamiento la geopolítica del lugar y pensarla para las fronteras. Él nos dice, bueno, es importante la ubicación, la situación de los lugares o en la creación del lugar, pero también existe algo que él denomina el sentido del lugar. ¿Qué es el sentido del lugar? Es esa percepción que se construye por la experiencia vital que tenemos en cada lugar, es emocional que imprime singularidades a ese lugar. Y entonces, cuando nosotros usamos esto como herramienta analítica para reconocer la importancia de las fronteras, vemos que en ellas hay la creación de lugares específicos con características específicas, y también el desarrollo territorial que se realiza puede hacerse considerando esto mediante la producción de agendas de cooperación, por ejemplo, entre municipios fronterizos de forma participativa, siempre y cuando pues los estados, ahí es importante lo que nos decía don Luis Oliveros, las relaciones entre estados y también la capacidad de acompañamiento que los estados puedan brindar a la generación de estas posibilidades de cooperación desde la comunidad.
Entonces, bajo este marco, observamos que en la última década del siglo XX e inicios del XXI se ha generado un interés cada vez más fuerte por pasar de la descripción del límite, su historia y seguridad a los estudios de frontera, las zonas fronterizas y las regiones de fronteras. Y esto es una perspectiva mucho más, o una perspectiva postmoderna. Así que vamos a desprender 4 lentes analíticas para el estudio. La primera, referida a la presencia de las fuerzas del mercado y los flujos comerciales, las redes de relaciones comerciales y económicas que se pueden establecer ahí en frontera por esa porosidad. La segunda, multinivel de los actores en la frontera y también de múltiples niveles de actores del gobierno en la frontera y de los gobiernos adyacentes. La tercera, que las fronteras pueden tener una influencia política particular en sus propias comunidades, que siempre miramos como las fronteras como receptoras de la política del Estado-Nación, pero también dentro de las comunidades puede haber una generación de políticas y también hay la cultura específica, la generación de una cultura específica que sería fronteras. Entonces, en la actualidad, entender frontera como una construcción socioterritorial significados socialmente construidos. Hay temas muy interesantes en este sentido, como estudiar la espiritualidad, ¿verdad? En la conformación de patrones de uso cultural de algunos recursos en las fronteras, que podría ser interesante. Entonces tenemos que en las zonas fronterizas hay una negociación constante. ¿Qué es lo que se negocia? La identidad y la pertenencia que están puestas en tensión con los discursos de la visión del Estado. Además, en las fronteras hay una creciente presión por el desarrollo, como nos decías, hay menores desarrollos, menor índice de desarrollo, con respecto a otras partes del Estado y que son condiciones que nosotros deberíamos preocuparnos por atender. Ahora que oía lo de don Luis, al final me pensaba que es de estudiar la frontera, la invisibilidad que tienen en cuestión de datos y datos actualizados y que podamos comparar incluso el vecino, ¿verdad? Y también comparaciones de los marcos legales y de cómo nosotros podríamos actuar en desarrollo en las fronteras. Quédanos con eso. Entonces, en las fronteras vemos que existen científicos que funcionan como nodos de desarrollo, como circuitos y corredores logísticos, mientras tenemos lugares con conexiones menores y escasas. La semana pasada había un compañero aquí en la charla, un lado, sí, pues preguntaba eso, ¿verdad? ¿Cómo la gobernanza en estos distritos también hay flujos y redes de algunos distritos o algunos municipios que hacen que incluso trasciendan este distrito, por ejemplo, el municipio, y la hacen mucho más. Observamos un ejemplo de esto, es que empieza mucho aquí en América, que producen fronteras e incluso se vislumbra como parte de una crisis migratoria. En el caso de América Latina, estos procesos están en ascenso. En México, migración irregular aumenta en un 62%. Disculpe, doctora Aurora, ¿se podría pegar un poquito más al micrófono, por favor, por poco la voz? Muchas gracias, así está mejor. Bueno, Sí, les decía que otro dato interesante es la cantidad de personas que han atravesado el tapón del Darién, que fueron más de medio millón en el 2023. La llegada de estas personas migrantes a las fronteras, pues,
está produciendo cambios en las políticas migratorias, en una necesidad también humanitaria que hay disponible. Su llegada y permanencia en la zona bien amplía las desigualdades sociales, ya de por sí existe capacidad de atención médica, la infraestructura sanitaria disponible y de servicios, la posibilidad de emplearse, la posibilidad de ofrecer un alojamiento seguro. También autores han escrito que las personas migrantes se enfrentan también barreras sociales en las comunidades fronterizas, como el idioma, la cultura, la xenofobia o la discriminación. Ya para ir terminando, quisiera hablar específicamente de dos temas que me parecen muy actuales en los estudios de frontera. Uno que es situar y visibilizar la frontera, y el otro trata de las fronteras de la invisibilidad. ¿A qué nos referimos con situar la frontera? Hace mucho escuchamos, o incluso yo escribí en algún momento, las fronteras como una dicotomía entre ellos y nosotros, citaba autores que decían esto, y yo ahora me doy cuenta que esta es una expresión que es parte de las dicotomías modernas que simplifican muchísimo la realidad, y en este caso la realidad de las zonas de frontera. La frontera solo es un ellos y un nosotros desde la perspectiva tradicional del Estado-Nación, que podría ser excluyente. Desde la mirada de las comunidades es distinto. Desde las localidades vemos una mayor integración por los procesos cotidianos. Incluso sabemos que hay unidades familiares que pueden vivir y subsistir siendo una unidad familiar a distintos lados de ese. Desde el punto de vista situado y que valora la diferencia, la frontera entonces no es un ellos y nosotros, la frontera es un tercer espacio, como Omi Baba nos ha propuesto este concepto de tercer espacio. En este tercer espacio concluye la intersección de dos estados nacionales, y ahí es posible que se la sociedad, la política, el ambiente, la economía, creando una geografía específica del lugar, tal como nos decía Agnew. Es un espacio liminal, entonces la frontera que se constituye en ese umbral y la puerta de llegada, o su opuesto, la puerta de salida, y también una zona de ambigüedad que describe un territorio que fascina, es que no deja de ser para convertirse en otro. Está en ese espacio de ambigüedad. Aunque muchos estudiamos el uso del concepto de frontera, que se refiere a solo un lado del límite, no es imposible, así como dijo don Luis, él lo afirmó también, el dinamismo de la frontera, sin situarla en una zona fronteriza, sin ver esa relación entre las fronteras. Y esa relación entre las fronteras básicamente es la creación de ese tercer espacio. Al integrar todas las fronteras de una región, podemos observar los procesos que son comunes como sociedades fronterizas, son procesos que son comunes y incluso los pacientes. Por otro lado, hay un tema de fronteras. Doctora Aurora, disculpe, Sí. ¿podría pegarse un poquito más a su computador quizá? Porque la estamos perdiendo un poquito. Ok, Entonces, perfecto. bien, ahora sí, gracias. Ok, el otro tema es el de las fronteras de la invisibilidad. Van Noorun nos propone el concepto de fronteras de la invisibilidad para referirnos a prácticas y políticas que hacen hacia ciertos grupos de personas, que los vuelven invisibles o deshumanizados en el discurso y en la práctica de la política fronteriza. Por ejemplo, esas características desaparecen cuando nosotros decimos la frontera, la región fronteriza, porque no podemos ver las características y las especificidades de esa frontera. Las fronteras de la invisibilidad también están en la historia y en la memoria de las personas y los sucesos de
la frontera. La historia se nos cuenta desde el Estado-Nación y desde esta narrativa se le confiere una forma de contenedores a los límites y las costas con referencia a lo que es contenido, o sea, al territorio, al continente. Esto generaliza la identidad nacional y nos lleva a preguntarnos si en la frontera, ¿cuál es la historia de que narran esos pobladores en la frontera? Es la misma historia de progreso, cómo ven el progreso, sufrieron las guerras, las rupturas de relaciones entre los estados, cómo los afectaron entonces los conflictos limítrofes, y hay personas que habitan en zonas de frontera que están inconcluso la delimitación. Bueno, entonces también valdría la pena preguntarnos cómo se ven afectados por esta situación de tener inconcluso el límite. Quiero decir con esto que solo aquellos y aquellas que habitan las zonas de frontera pueden contar su historia de habitar en el límite del Estado, y yo creo que en muchas naciones no hemos tratado de hacer una historia de las fronteras o de las memorias de las fronteras desde las fronteras. Sí existen libros sobre límites y libros blancos, ¿verdad? Sobre límites, pero no hay o no se posibilita que las personas narren su experiencia y sus memorias de habitar esa frontera. Para concluir, deseo decir que la visibilización de la frontera desde ella misma en los estudios de frontera, en el discurso de frontera y desde la identidad y la memoria puede entenderse a partir de la creación de una epistemología de las fronteras con base en las mismas fronteras, que permita desarrollar una metodología y una serie de herramientas que nos conduzcan a 4 aspectos. Pueden ser otros, los podemos discutir. El primero, las fronteras como una unidad no marginal y heterogénea dentro de un estado con particularidades, voces y memorias propias. La segunda, las fronteras y las zonas fronterizas como territorios debemos verlos diversos en sí mismos, y la etiqueta de frontera o región fronteriza, pensar que simplifica muchísimo las particularidades de estos segmentos. Finalmente, tenemos que ver la frontera como un espacio diverso que requiere una aproximación interdisciplinaria, horizontal y participativa para el estudio y para el desarrollo de propuestas, y las fronteras como tercer espacio, como una intersección entre estados. Podemos apreciar cómo se construyen las localidades desde las personas y por lo tanto visibilizar en las propuestas de desarrollo pues las necesidades que tienen esas mismas comunidades fronterizas. Bueno, con este repaso yo quería que nos acercáramos a mirar cómo se ha ido transformando el conocimiento sobre las fronteras, sobre las regiones fronterizas, adaptar lo que nos valga, ¿verdad?, para hacer los estudios ahora, y también repensar algunas de estos conceptos dentro de nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, doctora Aurora Hernández, por su exposición. A continuación vamos a compartir las preguntas que se han tenido para esta jornada. La primera pregunta es, ¿se puede entender que la frontera amazónica del Perú no presenta dinámica cotidiana para el desarrollo? No obstante, la del norte, con Ecuador, tiene varios tramos de intensa dinámica cotidiana. Se observa que el lado peruano presenta peor calidad de vida que la de Ecuador. ¿A qué se debe este abandono? Doctor Luis Oliveros, ¿te gustaría responder? Sí, con mucho gusto. Bueno, hay que tener una cosa presente, ¿no? Perú y Ecuador zanjaron su diferencia y establecieron finalmente o aceptaron conjuntamente la firma de la paz y el establecimiento de los límites que habían sido definidos en el protocolo de Río de Janeiro en enero de 1942. Acordaron esto en el año 1998.
El 26 de octubre se firmaron los acuerdos de paz, amistad con Ecuador, y entonces los problemas limítrofes fueron diluyéndose, ¿no? Pero, sin embargo, Ecuador, en los momentos en que tuvo ingresos muy elevados, por ejemplo, por la exportación de petróleo, exportaba diariamente de los campos del lago Agrio en la Amazonía Norte ecuatoriana alrededor de 400.000 barriles diarios de petróleo. Imagínense ustedes a qué precio quieren ponerlos, 60, 80, $100 por barril. Eran millones de dólares que ingresaban al erario ecuatoriano. Y gran parte de esta, digamos, ingreso fue destinado a fortalecer sus fronteras, ¿no? Por ejemplo, hay una red de carreteras que bordea toda la frontera con el Perú. Yo diría que ni carreteras, sino autopistas, ¿no? Por ejemplo, ellos llegan con carretera del otro lado, ¿no? Perdón, del lado ecuatoriano, eh, hasta más allá del río Morona, ¿no? Siguiendo toda la costa, digamos desde Huaquillas, entrando a Loja, Cariamanga, ¿no? En fin, y todos los ríos que bajan del Ecuador o hacia o sea, hacen parte del sistema del río de la cuenca del Amazonas, como el Tigre, el Pastaza, el Santiago, el Morona y hasta el Napo, ¿no? Entonces, la abundancia de recursos permitió que Ecuador hiciera esto, tal vez todavía con cierta eh, desazón por el hecho de haber tenido que aceptar un acuerdo o limítrofe que durante mucho tiempo no fue aceptado por ellos, ¿no? En el caso peruano, el abandono de la frontera es generalizado, ¿no? Se ha dado solamente en la frontera, digamos así, desarrolladas, o desarrollada, una, es la frontera con Chile, ¿no? A través de Tacna. Tacna ha logrado aprovechar o crear una serie de condiciones, ¿no? Que hacen, la convierten en un destino atractivo para los chilenos. Entonces tenemos un proceso de integración fronteriza, pero realmente bastante elemental, ¿no? Representado por el Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo, que se reúne todos los años a través de 17 subcomisiones, ¿no? Que ven temas pues, de los temas sociales, el problema de la mujer, del niño, de los ancianos, hasta los temas, digamos, más relevantes, tal vez, vinculados a promover las actividades productivas, cómo complementarlos, también los temas vinculados al mejor funcionamiento del paso de frontera, el control integrado, que sí funciona en la parte migratoria, pero no en el tema de las cargas, ¿no? Que lamentablemente todavía no se realiza control integrado porque Chile tiene un complejo fronterizo muy pequeño, de manera que el control integrado que se basa en una sola detención en el paso de frontera y no en dos detenciones para salir de un país, una parada y para entrar al otro, otra detención. El control integrado implica una única detención, oportunidad en la que intervienen los servicios migratorios, aduaneros, de sanidad agropecuaria, etcétera, de ambos países fronterizos, ¿no? Pero en Chile eso no funciona con la parte migratoria. La parte aduanera todavía no, lamentablemente, porque tienen un complejo que no han decidido priorizarlo para ampliarlo y atender este servicio, ¿no? Entonces, en pocas palabras, bueno, en las fronteras amazónicas, se mencionaron, ¿no? Ahí el problema es básicamente de orden, o se sitúa, me parece, en el campo de la geografía física, ¿no? Eh, el Perú se demoró siglos en asentarse en los Andes, en traspasar los Andes para llegar a la Amazonía. Recuerden ustedes que la fundación de Quito se le atribuye al gobierno del Mariscal Castilla, ¿no? En los años de la década de 1860, ¿no? Antes de eso, se constituye ahí, perdón, un apostadero fluvial, y entonces es recién
a partir de esa época que el Estado hace presencia elemental en Iquitos, ¿no? Y en la Amazonía peruana en general. Yo, francamente, como geógrafo, he pensado muchas veces sobre cómo así el Perú tiene una ciudad amazónica como Iquitos, que a estas alturas debe haber ya sobrepasado el 500.000 de habitantes, ¿no? Siendo que el resto de la Amazonía está básicamente despoblada, desatendida en lo más elemental de los servicios que requiere la poca población que ahí habita, ¿no? Eh, es bastante difícil de entenderlo. Eh, pero también hay que comprender que las necesidades están básicamente donde está la población, ¿no? Entonces, los gobiernos de todo nivel, nacional y subnacionales, eh, pues tratan de eh, atender la demanda de la población en otras zonas y no así en las fronteras, a las cuales, muchas de las cuales no se puede llegar por un modo de transporte determinado, ¿no? Nosotros pensamos que los ríos son la solución para atender la necesidad de la Amazonía, lo cual es cierto a medias, ¿no? Porque tenemos unos ejes fluviales, unas, unos ríos como el Ucayali, el Marañón, ¿no es cierto?, que forman el río Amazonas, y bueno, entonces esas son las grandes autopistas, pero luego tenemos ríos que nacen, digamos, al oeste, por ejemplo, del río Urubamba-Ucayali, y que solamente las nacientes están en territorio peruano y en pleno territorio amazónico, ¿no? Cubierto por el bosque húmedo tropical, el bosque más denso y más difícil de ocupar. Entonces, en esos sectores tenemos una población mínima y no tenemos manera de llegar porque el flete, por ejemplo, aéreo, es imposible de manejar para crear condiciones para el desarrollo ahí, ¿no? Además, si yo subsidiara el transporte aéreo para llevar bienes hacia la frontera amazónica, por ejemplo, si yo quiero, ¿cuánto vale una bolsa de cemento llevada desde Pucallpa por avión o por avioneta, mejor dicho, a Puerto Esperanza en el Purús? 450 soles. ¿Y cuánto vale si a unos cuantos kilómetros por el río Purús lo compro en Santa Rosa do Purús, en el lado brasilero? 80 soles, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, tenemos que encontrar una opción que nos permita ingeniosamente articular a esos puntos de la Amazonía que no son accesibles íntegramente por río mediante modalidades de transporte multimodal, ¿no? Estamos, por ejemplo, negociando un acuerdo con el Brasil que nos permita, desde la carretera interoceánica sur, aquella que atraviesa Madre de Dios bordeando la frontera amazónica con Bolivia, llegar hasta Ñapari, de ahí seguir por las carreteras ya brasileras, por la BR 317, que nos lleva hasta Río Branco, y de Río Branco por la BR 364 hasta una población que está establecida justamente en las orillas del río Purús, que en el sector peruano es apenas navegable por embarcaciones de muy bajo calado, porque están las nacientes del río solamente, pero ya a esas alturas, varios cientos de kilómetros más allá, ya puede ser navegado por embarcaciones de mayor calado, ¿no? Desde esa población llamada Manuel Urbano, eh, se transbordaría la carga entonces originada en el Perú y destinada también al Perú, para que remontando el río Purús pueda alcanzar Puerto Esperanza, ¿no? Porque por otro lado, gran parte del territorio amazónico en ese sector, salvo la misma punta del Purús, están definidos como áreas naturales protegidas en la categoría mayor, que es la de parques nacionales. Entonces tenemos el Parque Nacional del Alto Purús, el Parque Nacional del Manu, ¿no es cierto? Todo lo cual nos impide, además de todos los problemas pues de costos
y de necesidad de preservar y de afectar lo menos posible el bioma amazónico, llegar competitivamente a esos lugares, atender sus necesidades y después inclusive hacerlos partícipes de la sociedad y de la economía del resto del país, ¿no? Ese es un asunto sumamente complejo. En la costa tenemos una cosa muy diferente porque la carretera panamericana no se articula sin mayor problema y en la frontera altiplánica, en los Altos Andes fronterizos con Bolivia, también tenemos una relativa deficiente comunicación a través de desaguadero, ¿no? O por el lado norte del lago también estamos nosotros con la carretera pavimentada, parte de la red nacional en Tilali, que es la última población del sector norte, eh, pero le falta un tramo en el sector con Puerto Acosta y darle continuidad y tener dos opciones, como sabemos, este sector altiplánico y principalmente las ciudades del Alto. Esa es la situación, ¿no? No se trata de acción, ¿no es cierto?, por parte de las entidades de gobierno, pero se trata de los límites que en el pasado hemos negociado, en este caso con Brasil, en 1909, cuando se define la frontera con Brasil en el sector hasta Iñapari, digamos, ¿no? Para que se pueda entender. Bueno, sin embargo, está incomunicado virtualmente, ¿no? Queda más o menos claro que hay cierta incompetencia de las autoridades, sobre todo las regionales, físicas reales, ¿no? Como para poder plantear la temática del aislamiento y de la falta de incorporación a la vida activa del. Muchísimas gracias, doctor Luis Oliveros, por su retorno a Eduardo Reategui, porque quiere hacer Sí, adelante. ¿me Adelante. escuchas? Sí. Ya, sí, prefiero hacerlo oralmente porque, bueno, mi felicitación a la expositora, doctora Aurora Hernández. No necesariamente una pregunta, y se trataba de que, bueno, es considerada la más próspera de Centroamérica, tanto económicamente como políticamente, ¿no? Entonces, usted es geógrafa, que generalmente los límites y fronteras se constituyen más territoriales y menos acuáticas, el mar, lagos y ríos. Y en ese sentido, científica que tienen ustedes, yo le diría cómo administra su biooceanidad desde el punto de vista de sus límites marítimos versus las amenazas, sobre todo de la pesca ilegal. Como le digo, usted lo puede tomar como una pregunta o de repente nos puede usted orientar, porque acá también tenemos un límite oceánico de 200 millas y tenemos permanente problema de pesca ilegal, que si bien es cierto, tiene un olor económico, pero también tiene una gran profundidad geográfica, ¿no? Le agradecería su respuesta, doctora Aurora Hernández. Hola, don Eduardo, muchas gracias por su presentación. A usted en un tema que a mí me gusta muchísimo, el mar, ¿verdad? Incluso hice mi tesis de maestría en justificar el uso de la palabra territorialidad en los espacios marítimos, porque en realidad lo que estábamos haciendo en ese momento era trasladar las formas digamos, las características del límite terrestre hacia el mar, ¿verdad? Pues ese territorio en cuanto a la delimitación marítima. Y una vez, como en el 2000 escribí un librito chiquito sobre los límites en el mar y las tensiones, y el asunto América Central, al ser tan fragmentado políticamente, nos hace tener una cantidad de vecinos en el mar, ¿verdad? Muy significativa. Y incluso, pues, por ejemplo, en el Caribe limita con Colombia, ¿verdad? A Colombia, y Costa Rica pasa un límite en el Caribe con Colombia. Y
ese límite se extiende hacia ahí eso, otras condiciones de límite. En el caso del Pacífico, se ha ampliado porque ahí tenemos la isla del Coco, ¿verdad? Que hace que de la isla del Coco extendamos nuestras 200 millas de zona económica, pero para un país como Costa Rica, sin ejército, ¿verdad? Nosotros no tenemos armada, no tenemos barcos, entonces resguardar una zona marítima tan grande y Pacífico es bien complejo. Para la seguridad con los Estados Unidos, para la vigilancia en cuanto al comercio de sustancias ilícitas, ¿verdad? Controlar la pesca ilegal es bien difícil de, pues de seguridad, ¿verdad? De que sí son activos, ¿verdad? Pero no tenemos un alcance de controlar, creo yo, todo el mar de Costa Rica. Todavía nos falta dar como pasos en ese sentido, como apropiar. Usted nos decía que teníamos dos costas, sí, somos como un puente. Sin embargo, fíjese que hemos creado una identidad nacional muy terrestre, a pesar de tener dos costas, ¿verdad? Entonces, hay también una centralidad terrestre y pues el mar es como puede traspasar para empezar a integrarlo y controlarlo. Gracias por la respuesta. Betsabe, podría con el... Sí, para el doctor Un par de minutos, sí. César Oliveros también felicitaciones por su conferencia. Se nota pues que es usted muy entendible y todo. Yo, si bien es cierto, usted lo tocó naturalmente. ¿Aló? Doctor. Sí, lo escucho perfectamente, lo escucho perfectamente. Ya, disculpen. Yo quería ir al detalle esto del IRSA. Entiendo o me parece, o mi percepción es equivocada y usted ayude, que se ha congelado el IRSA, que para los que nos están, es un proyecto intercontinental sudamericano, un empuje, diría yo, en las décadas pasadas y sobre todo nororiental, ¿no? Que llegó hasta Yurimaguas. Yurimaguas se suponía que a través del Guayaga, Marañón, de facto, si se quiere, pero ha habido una serie de problemas en ese sentido. De alguna manera voy a la parte de la trifrontera, que también usted lo ha tocado. La geográfica de Lima ha ido en varias oportunidades a hacer exposiciones, afianzado esto de los límites, y no necesariamente quiere hacerlo en ese espacio que se llama teórica, una mezcla, si se quiere, de toda forma entre Brasil, Perú. Uno llega a ese punto y no se sabe quién es quién. Entonces ahí le pediría su reflexión, porque usted ha estudiado. Quería nuevamente reactivar, yo hablo del IRSA nororiental, y Brasil no ponen el mismo empuje de interés que tenemos. Su respuesta. Gracias. Conocer al respecto, ¿no? La iniciativa IRSA se gestó en el año 2000. Los bancos, digamos, de fomento regional, que son el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, que ya no es desde hace varios años Corporación Andina, pero sus siglas CAF se mantienen. Entonces, con ese respaldo, millonaria de que los países, una vez definidos los 10 ejes de integración y de proyectos específicos que componen cada eje, vía, evidentemente, dónde estarían los puertos, de qué capacidad, qué es lo que permiten los ríos, ¿no? Los temas de seguridad de la navegación, el balizaje, ¿no? De puertos intermedios. Si se trataba de articular las fachadas pacífica y atlántica del subcontinente sudamericano, eh, donde se complementaba y se hacía eh, necesariamente las obras de transporte multimodal, ¿no? En el caso del eje Amazonas y su continuación hacia el este, o sea, hacia el Brasil, se identificó Yurimaguas como el puerto en el cual esta empalme, digamos, de los dos modos, norte, el fluvial y el terrestre por carretera, tendría necesidad. Ya no hay ríos que puedan soportar navíos con una carga a unos fletes y incapacidades. Perú tiene, si no me equivoco, más de 30 proyectos de integración y desarrollo que comprende, articularía en la fachada del Pacífico, en territorio peruano, el puerto de Paita, Mendo Pará, ¿no?
generaría teóricamente un corredor multimodal que utilizaría transporte terrestre y transporte. El problema, yo creo que básicamente ha sido un problema de foro, en el sentido a iniciativa de Venezuela. Y dentro de la UNASUR se creó el Consejo de Planificación Regional, pero cuyas siglas es COSIPLAN, ¿no? Y el COSIPLAN se reunía todos los años durante la década de 2000 hasta el año, si no me equivoco, 2016, en el cual se lo, 6 o 7 y Colombia concretamente se retira de UNASUR y un edificio con, en fin, con funcionarios y técnicos, etcétera, en la ciudad de Quito, en Ecuador, ¿no? Entonces, UNASUR se suspende y todas las iniciativas que se el COSIPLAN deja de funcionar en la medida, pues, en un proceso de congelamiento, ¿no? Los renuncia, sino simplemente suspenden su participación, pero lo concreto es que UNASUR no. Últimamente, en los meses recientes, Brasil ha reiniciado diálogo en estudios y ha planteado que ellos van a ser un poco los jueces de los proyectos que están en un proceso con los países vecinos. Hay que tener en cuenta que Brasil ¿no? que limita con 10 de los 12 países de Sudamérica, ¿no? Solo Ecuador. En consecuencia, yo diría que estamos en un momento en el cual diálogos técnicos fundamentalmente entre cada uno de los ejes de integración y desarrollo. Ya hemos tenido una reunión en la cual se está viendo los temas de básicamente grandes proyectos de inversión, pero que van a coadyuvar a Marañón Amazonas y su continuidad hacia Paita en Perú, hacia Lendo para Manaus en Brasil, pues entren a funcionar propiamente. En esta situación, tratando, por ejemplo, que Tabatinga, que es el puerto que está en la zona trifronteriza entre Perú, Colombia y Brasil, pero en territorio brasileño, se rehabilite como un puerto internacional, condición que el propio Estado brasileño, con un navío peruano, que entraba a territorio brasilero, no tenía aduana. Una vez en territorio brasilero, por el río Amazonas, esa carga, por ejemplo, ¿no? Si es que estuviera manifestada, destinada para un retorno. Entonces, en esas condiciones, cuando nacionalizar en frontera y que un operador del país de destino, otro problema en ese corredor es el tema de la zona franca de Manaos. Ingeniosa idea de en la década de 1960 crear la zona franca de Manaos, federal de Brasil, o sea, la República Federativa de Brasil, de la Amazonía, ¿no? Que se dedica a procesar, a ensamblar, a integrar generalmente bienes bien complejos tecnológicamente, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, de celulares, de cómputo, ¿no? Y una serie de aparatos que requieren alta tecnología y cuyos de los países del Asia, ¿no? De China, ¿no? Pero como son bienes de alto valor, entonces soportan el flete a Manaus, ¿no? Entonces el corredor por el momento prácticamente no funciona. Están pendientes la segunda etapa. La primera etapa no ha logrado movilizar anualmente las 600.000 toneladas mínimas que se había planteado la construcción de la segunda etapa. Y el Perú, además, era desde Yurimaguas hasta Paita. Ahí estamos hablando de 1.000 están pavimentados y que han permitido, si bien no concretar el tema de las zonas, sin embargo, han permitido dinamizar la economía de esta región urbana, ¿no? Eso es lo que le puedo mencionar como, digamos, el término de los proyectos comprendidos. Ahora vamos a dar el pase al doctor Hildegardo Córdoba para... Bueno, tengan todos muy buenas noches. Ha podido estar eh, conversando y entonces me encargó que yo dijera algo. Bueno, en principio, dos personas, geógrafas, expertos en Rivero Lacoma, a quien conozco desde hace muchos años. Quizá él ha pasado casi su vida profesional en ese tema, los ha comunicado hoy de una manera y vista la frontera como un espacio que separan a dos pueblos que cubren el espacio fronterizo, desarrollarse todos mirando a un norte parte ideal
se ve afectada por una, desde el punto de vista geográfico, nos deja de nuestra política nacional, de la política de estados como conjuntos, donde que tienen un centro y una periferia, y que son en cierto modo también las zonas de conflicto. Y eso bien lo ha señalado la doctora Hernández, también hablando de las cosas un poco más general, pero que también tienen que ver con estas cosas que se complementan entre la integración y la diferenciación de espacios. Diferenciaciones que se manifiestan en el aspecto económico, en el aspecto monetario, en el aspecto cultural, porque los espacios fronterizos son zonas mixtas. ¿Ya? Son zonas mixtas donde se intercambian dos tipos de, de culturas, vamos a decir, aun cuando todos digamos que somos de la misma raíz, pero que ya tenemos una diferenciación. Con Ecuador, por ejemplo, nos diferencian, tienen los pasillos, los sanjuanitos, los pasacalles, entonces ya una diferenciación que en la frontera, de frontera para los espacios fronterizos, las que hay entre los países, a ver, esa zona de frontera lleva en esos espacios que puedan ser la zona de la música, la diferencia en las comidas, y cómo integrar todo eso y que se quisieran pues desarrollar, como bien en la propia frontera, como una prioridad y como bien lo ha dicho, abandonadas. Y eso me recuerda lo que salió en el diario El Comercio allá por los años 80, en donde hacían una entrevista, un periodista fue a la frontera Santa Rosa. Y conversaba y la respuesta de la gente era, aquí somos peruanos por gusto. Claro que son peruanos por gusto, porque para resolver sus temas de salud van a Leticia, o a Tabatinga. ¿Ya? Para ver los problemas económicos hacen el intercambio en reales. Eh, la educación, todo también para el otro lado. Entonces, la pregunta está, bueno, ¿y qué les da el Perú? ¿Qué El, les da integrada? Lucho nos ha señalado que eso no justifica una inversión. Claro, ya al político, que eso hay que prestarle atención. El territorio es un proceso que va a avanzar, no va a haber accesibilidad y por lo tanto la actividad económica va a ser muy débil. Pero a la medida que va a avanzar en el Valle del Guayaga, que antes de la carretera, residentes no trabajaban más allá de, construyó la carretera y esos pueblos empezaron a salir, esos que tienen que ver mucho también con la política. Quería ver tocar el tema de la doctora Hernández, que también es más el espacio de las fricciones espaciales, territorios, aparece como una zona de hay que pasar aduana, entonces un control. De un lado, eso hace que los precios de los productos, entonces la línea de frontera es cómo armamos este pequeño rompecabezas de diferenciación de territorios, de la identificación, de cruzando a veces un punto, una calle que separa la frontera, que separa, ¿ya? Y pasa la línea al otro, etcétera, etcétera. Entonces, eso se da, otra línea. ¿Cómo integramos eso? El manejo del agua, del río Colorado, por ejemplo, peruano, que es el manejo de la mucho más complejos. De todas maneras, me he escogido para este año, es un tema muy rico y que seguramente ayudando a armar el rompecabezas y yo ojalá nosotros comprender y fundir al resto de la comunidad y cómo podríamos nosotros mejorar